Hola a todas, a todos, bienvenidos al episodio número 15 de La Cosa Energética. Hoy vamos a hablar sobre economía, sobre sectores, sobre energía y vamos a traer, trajimos a un gran invitado, quien es Alejandro Escobar. Le voy a dar el paso por aquí, denme un momento. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Andrés, ¿qué más? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y un saludo para todos los que nos ven y nos escuchan. Estupendo. ¿Cómo va tu día? Bueno, ¿cómo termina tu día? Estamos grabando esto en la tarde. ¿Cómo vas? Bien, todo funcionando bien, pues con muchos frentes de trabajo al interior de sectorial, con varios retos, pero pues muy apasionantes todo, entonces súper bien, muchas gracias. Estupendo. Bueno, vámonos con lo primero y es Alejandro Escobar. Todo el mundo lo conoce como Alejandro Escobar, pero aquí es Alejandro Escobar Correa, cofundador y gerente de estrategia de Sectorial. Cuéntanos un poco de dónde viene Alejandro y qué es, de manera muy sucinta, Sectorial. De una. Voy a empezar por sectorial porque ahí es como llegamos un poquito a consolidar pues esto. A ver, nosotros en sectorial nos definimos como una plataforma que busca analizar e entender todo lo que pasa en el entorno, y una vez analizado y entendido lo que pasa en el entorno, tratamos de llevarlo de una manera fácil y sencilla a los empresarios y a las personas a través de unos estudios. Y esos estudios buscan básicamente dos cosas: mostrarles dónde hay oportunidades para que se aceleren en ventas, vayan allá las cosas buenas, y mostrarles dónde van a haber amenazas para que estén alerta de esas cosas negativas y se alejen de esa situación. Digamos que yo llego a este tema porque tuve la oportunidad primero de estudiar como temas más, ni siquiera económicos, más financieros, contables. Yo soy contador, y estudiando esa carrera tuve la oportunidad luego de hacer pues una especialización en finanzas, más tarde pues un MBA, pero eso me permitió meterme a trabajar en los bancos, en las instituciones financieras. Entonces, en las instituciones financieras, para tomar una posición de crédito, para aprobar una operación de un préstamo pues a cualquier empresa, pues se tienen que analizar como tres cosas. Primero, que la empresa sí exista, que haya reputación comercial, y eso pues se encargan los equipos comerciales de los bancos. Lo segundo es que esa empresa tenga capacidad de pago. Eso es más como desde las finanzas, los estados financieros, ver ahí capacidad de pago. Y el tercer elemento, tiene que haber un análisis sectorial, a ver si el entorno donde está esa empresa está bien o está mal. Entonces, en las instituciones que pude trabajar, el análisis sectorial y económico era bastante bueno. Unas skills muy fuertemente desarrollados en los elementos macro, o sea, cuando va el PIB, la tasa de cambio, la inflación. Pero en algunos sectores al interior del banco nos quedábamos cortos, es decir, el área de investigaciones económicas era muy fuerte, muy robusta, tal vez en los sectores más tradicionales de nuestra economía, la parte cafetera, la parte petrolera, la energía, los frentes textiles, como lo que ha sido más tradicional en nuestra economía. Pero en aquellos sectores como tal vez más nuevos, divergentes, con algunos ritmos de crecimiento diferentes, pues ahí no era muy abundante la información. Entonces lo que hacía un poquito como en los ratos libres era tratar de buscar información asociada a esos sectores donde no estábamos bien cubiertos, y de eso nos empezamos a pegar todos en el banco para dar una posición sobre el sector. Okay. Entonces al final pues lo que ocurre es que uno identifica como algún tipo de oportunidad. Entonces lo que decía en ese momento es, bueno, si esto funciona bien al interior del banco, pues puede que esto le funcione muy bien pues a bancos, a personas que quiera acceder a información asociada a sectores. Al final, pues yo creo que nosotros lo que estamos construyendo es como democratizar el acceso a conocimiento experto de sectores, sin uno necesitar crear una super área de estrategia de mercado, sin crear un área súper desarrollada de business analytics, sino que a través de una suscripción sectorial se puede acceder a esos estudios de primer orden de rigor técnico, que al final son si bien tiene toda esa característica técnica, tiene una muy fácil comprensión. Entonces digamos que básicamente fue como entender de finanzas, verlo en oportunidades al interior de las instituciones financieras, y a partir de ahí crear
como una plataforma que pudiera servirle pues a muchas más personas. Ese fue como el surgimiento de Sectorial ya hace 14 años. Yo de hecho, cuando estaba preparando el episodio, vi un reportaje, no sé si del colombiano, primero te veías Sí, sí. muy diferente, y que yo dije, opa, Sectorial, llamémoslo de alguna manera, y de pronto la comparación es un poco maluca, pero Sectorial empezó a sonar en boga hace un par de años, ¿cierto? O sea, Sí. como que dijéramos, reventó pues la Matrix, pero ver esos inicios es como, este tema es bien viejo, por decirlo de alguna manera, es algo que es bien interesante. Y seguido de eso, Alejandro, preguntarte qué papel juega la inteligencia sectorial. Sí. Yo creo que mucho de lo que el colombiano promedio puede llegar a saber sobre economía y energía es dado a los medios que consulten, Sí. y a las secciones financieras o económicas de esos medios. Pero ¿qué valor agregado genera Sectorial en esa inteligencia, en ese mapeo pues de tantas aristas? Porque yo entré a la página de ustedes y literalmente hay mil sectores, o sea, zapatos, ganadería, minería, energía, cualquier cosa. Pero ¿cómo lo ves tú? Sí, nosotros cubrimos 133 sectores, que de hecho, yo creo que un poquito como la diferencia nuestra con algunos actores es que si bien nosotros somos muy rigurosos en los análisis, tratamos de llevar los elementos muy a la práctica. O sea, si yo me quedo en la rigurosidad económica, sectores hay tres, ¿sí? El primario, el secundario y el terciario, ¿cierto? Pero pues, al final, cuando tú estás con un empresario, el empresario no piensa de esa manera, él piensa es cómo se llama la actividad donde ejerce pues su desarrollo. Entonces, eso es como un poquito como alguno de los diferenciales nuestros. De hecho, ahorita cuando empezabas, y claro, si bien nosotros llevamos 14 años, pues para nosotros es muy bonito ver que la compañía empieza a tener como un gran reconocimiento años recientes, porque es que lo que nosotros vendemos es confianza. Entonces yo me ponía a imaginarme un poquito que ya con el tiempo pues cada vez nos invitan como unos espacios de alto rigor, de alta divulgación. De muy alto nivel, por no decirlo poco. Sí, entonces yo me ponía a pensar, pues cuando arrancó Sectorial pues yo tenía 23 años, entonces yo me imaginaba, pues si yo a los 23, a los 25 años me paraba frente a estas personas, pues iba a ser bastante complejo para esas personas tomar una decisión viendo a esa persona tan joven. Que de hecho el poder de la juventud es muy teso porque tiene unas ideas súper frescas que se introducen en la organización, pero vos también necesitas años y experiencia para mezclarlo de una manera adecuada. Entonces que digamos que Sectorial esté teniendo una alta atracción en años recientes, pues es un poquito como la mezcla de esas ganas del principio más la experiencia que uno va tomando. Y ahí lo aterrizo un poquito como a lo que preguntas, es ¿qué papel juega el tema de inteligencia sectorial, inteligencia económica o inteligencia de mercados? Andrés, nosotros lo vemos de esta manera. Nuestro propósito de transformación masiva en Sectorial es lograr que las empresas no se quiebren, ¿sí? Entre menos empresas se quiebren, nosotros estamos haciendo bien la labor. Porque al final, cuando una empresa no se quiebra, está generando un alto impacto social, está generando empleos, está generando ingresos para unas familias. En cambio, cuando una empresa se quiebra, fuera de los problemas económicos que se generan problemas de depresión y un impacto teso, y es triste decirlo, un impacto en el ego del empresario que le limita mucho volver a tratar de crear empresa. Entonces, lo que es como medio filosófico, es súper trascendental poder lograr que en nuestro país las empresas no se quiebren. Entonces, uno, ¿cómo logra eso? Y nosotros parados desde Sectorial, ¿cómo podemos lograr eso? Resulta que en lo que hemos estudiado, y nosotros estamos a un mes de sacar un libro, cuenta un poquito de eso, cómo las empresas no se quiebran. Ese libro se va a llamar Hoja de Ruta Empresarial. Básicamente nosotros decimos ahí, esto es una guía práctica de lo que vemos desde Sectorial para que una empresa se mantenga sostenible en el tiempo. Necesito la firma de ese libro. Toca. Contá con él.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos visto? Para que una empresa se mantenga sostenible en el tiempo, necesita la mezcla de 3 elementos. El primer elemento es que hayan ganas, ¿sí? Que uno se levante todos los días entendiendo cuál es el propósito que tienen en la vida y cómo a través de la empresa ese propósito se materializa. Cuando las personas se levantan sin ganas de ir a ese sitio de trabajo, es bien complejo que esa empresa pueda trascender. Total. Entonces es el primer elemento. Entonces ahí es muy importante, pues tanto lo que pasa en la vida personal de cada uno como lo que se trabaja en las áreas de talento humano al interior de una organización. El segundo aspecto es, si vos tenés ganas, entonces vos ya necesitas conocimiento técnico, ¿sí? Entonces que las personas al interior de esa empresa sepan qué es lo que están haciendo, ¿sí? Sepan utilizar los activos para los cuales los llevó esa empresa a ese lugar, o sea, haya conocimiento financiero, tecnológico, operativo, comercial, como todo ese tipo de elementos. Ese segundo aspecto permite que los activos de una empresa se operen de una manera adecuada. Y ahí viene el tercer elemento. Exacto. Entonces, el tercer elemento luego es, bueno, si yo tengo ganas y si yo sé operar los activos, pues yo tengo que poner esos activos donde van a pasar cosas buenas y debo alejarlo donde van a ocurrir las cosas malas. Y ahí es donde entramos nosotros. Nosotros en sectorial nos encargamos a través de nuestras suscripciones, de nuestros reportes, de decirle, mire, aquí es donde van a ver las cosas buenas dentro de este sector. Aquí es donde van a ocurrir las cosas malas y ahí como ayudar a trazar esa hoja de ruta. Entonces, a través de una suscripción de sectorial, el empresario, los equipos que terminan siendo esas áreas, ni siquiera nosotros trabajamos directamente con áreas de inteligencia, en algunas veces sí, pero nosotros trabajamos principalmente con áreas comerciales, áreas de mercadeo, áreas de comunicación, áreas de finanzas, luego áreas de estrategia. Entonces, el rol de la inteligencia sectorial, de la inteligencia de mercados, es hacer que una empresa se mantenga sostenible en el tiempo. Pero para que sea sostenible en el tiempo, necesitamos que los que operan las empresas pues tengan esas ganas y tengan ese entendimiento de los activos que están operando. Entonces es como lo que nosotros vemos y trabajamos. Bueno, conectando esto que acabamos de decir como inteligencia artificial y sectores como el energético, la siguiente pregunta que a mí me genera aquí es, ya la transición energética marca o ha marcado la pauta en este gobierno, tanto algunos dirán cubierto en polémica, otros cubierto en mala prensa, otros han dicho como en sentar como un nuevo, llamémoslo como un nuevo discurso de lo que es transición energética. Uh-huh. Y aquí es un tema, yo sigo lo que es la comunicación de la transición energética, uh-huh. Y así como hay muy buenas noticias, también hay, llamémoslo, desinformación, ¿cierto? Uh-huh, uh-huh. Y yo creo que el papel que juega sectorial es brindar información basada en datos a esos espacios comerciales, de comunicaciones y demás. ¿Cómo se conecta el trabajo ya con lo que tú nos explicaste en la anterior pregunta? Ahora hablemoslo directamente al sector energético. Uh-huh. Sí, a ver, lo que todo tiene que ver con energía, es uno de los sectores que nosotros cubrimos. Nosotros lo buscamos cubrir como desde la matriz completa en cada una de sus verticales, entonces nos vamos a fósiles y a renovables, entonces en cada vertical pues hacemos unos análisis específicos. A ver, yo siento un poquito que todo este tema de transición energética, que es clave, que es vital, siento que muchas veces nos ha quedado mucho en palabras y en unos cuentos bonitos y bacanos y no tanto en acciones. De hecho, a mí me preocupa mucho que pues hay un índice que es el índice de transición energética y en ese índice nosotros veníamos bastante bien hasta el 2022, estábamos como al cuarto puesto. Eso quiere decir que hasta ese momento Colombia estaba creando las herramientas, los elementos, la legislación y estaba trayendo la inversión para que se apostara por una transición energética ordenada. Estábamos en el cuarto puesto a nivel global, eso era pues, bastante interesante. Hace poquito le di como una revisada a ese índice y sacamos un post sobre el tema y ya estamos en el puesto 36. Entonces como un poquito como esto es raro porque estamos tal vez en el gobierno que más habla de transición y que más habla de una apuesta frente al tema de transición, de descarbonización, pero
eso, pues desde el tema verbal es interesante, pero luego lo tienes que llevar en acciones. Y para tú hacer transición, pues si lo piensas a gran escala, no sé, en eólicas, tú entonces necesitas ver cuáles son los sitios de mejores vientos en Colombia y eso termina siendo Guajira y tienes ahí unas necesidades importantes de manejo de comunidades. Tienes también unas necesidades importantes porque, por ejemplo, cuando haces eólica, pues estás haciendo una obra civil, una obra de infraestructura de gran envergadura, entonces necesitas licenciamiento también frente a ese tema. Y yo siento que ahí hemos fallado un poco. ¿En qué sentido? En que la legislación, tanto desde lo ambiental principalmente, le empezó a poner incluso una traba a algo que es un camino clave, que es ese proceso de transición. Y hay otro elemento que me preocupa y es que tú para poder hacer transición, pues si la quieres hacer a gran escala, pues necesitas un buen nivel de inversión extranjera directa, necesitas traer un buen músculo para que eso se materialice. Lastimosamente las condiciones del país ya pues transversales, como en un todo y sobre todo más en el tema político, ni siquiera en lo económico, porque a Colombia económicamente le está yendo bastante bien este año. O sea, Colombia este año va a cerrar en un crecimiento del orden del 2,7%, 3%, mientras nuestra región crece al 2%. Eso es un buen desempeño en nuestro país. Por el entorno político hace que el inversionista como que la piense dos veces para meter sus recursos y apostarle en el largo plazo. Entonces eso como que ha desacelerado la velocidad del frente asociado en la transición. Ahora bien, yo veo que este es uno de los sectores apuesta y objetivo en el mediano y largo plazo. Es un sector que se tiene que acelerar porque pues, el mismo mundo lo está demandando, lo requiere. Incluso en una apuesta de crecimiento económico, pues ahorita en los próximos años, este debería ser un tema de foco. Entonces nosotros los analizamos todos, analizamos desde el comportamiento de petróleo, minero, miramos energía eléctrica desde centrales, desde lo que está ocurriendo en solar, en la parte eólica, también un poquito lo que están haciendo las compañías con palancas de descarbonización, que eso también es como una manera de poder pegarle a elementos de transición energética. Pero sí, siento que tenemos un discurso muy bacano, muy bonito y eso es importante, pero para tú materializarlo necesitas licenciamiento, manejo de comunidades y atracción de inversión para apostarle a eso, y ahí estamos fallando. Genial, genial porque traes a la palestra el término descarbonización y últimamente en algunas conversaciones que yo he tenido se está insertando, o bueno, ya es una palabra vieja, pero se llama desfosilización de la economía. Sí. Básicamente podría ser lo mismo, pero con una orientación hacia el gas y el petróleo. La discusión en la narrativa o en la metanarrativa colombiana sobre el gas es: el gas es limpio, el gas es seguro, el gas es confiable. Si vemos los eventos o los eventos gremiales tienen esa narrativa, pero cuando uno ve hacia otro tipo de espacios es como, ¿por qué me están vendiendo esta moto? ¿Cierto? ¿Por qué me están vendiendo que el gas es transición? Y es una conversación bastante compleja, ¿cierto? Pero que me parece importante conectar esos dos puntos porque tú dijiste que la economía colombiana estaba creciendo a pesar del orden político, ¿cierto? Sí. Y yo por aquí vi una entrevista o una nota que te hicieron en Valora Analítica hace un par de días, donde decías que el déficit fiscal está alcanzando el 8% del PIB, ¿cierto? O bueno, del Producto Interno Bruto. Sí. Antes de abordar esta pregunta, quería preguntarte ¿qué significa? Una cosa es la economía, que tú dices que está creciendo, pero ¿qué significa este déficit fiscal que tú planteas en la entrevista? ¿Cómo se conectan las dos cosas antes de pasar a esta pregunta que tenemos en pantalla? Sí, mira, dar un ejemplo con un país que a mí me parece muy teso, que es Perú. Perú es uno de los países que mejor ritmo de crecimiento tiene en nuestra región a nivel económico. Pero es el país más inestable políticamente. Perú te cambia de presidente más o menos cada 2 años, ¿sí? Entonces es como
como demasiado extraño eso, o sea, un país demasiado turbulento en lo político es súper bueno desde el punto de vista económico. Y Perú ha sido un país ejemplo en que desde, por ejemplo, el Congreso siempre se apoya el desarrollo y la creación de empresas. Yo creo que en algunos momentos se termina exagerando, porque por ejemplo hay hasta unas iniciativas que quieren hacer minería pues en líneas de Nazca, ¿cierto? Entonces de pronto pues uno no se puede ir hasta ese nivel de extremo, pero ha permitido por ejemplo que desde Congreso se impulse toda la iniciativa empresarial, y al final la dinámica económica es el resultado de las conversaciones que se hacen en las empresas. Entonces, si las conversaciones que se hacen en las empresas es de apuestas de crecimiento, pues el país se te dinamiza económicamente. Entonces, a Perú le pasa eso. Colombia, ¿qué le ocurre? Colombia, las conversaciones que se hacen en las empresas dicen, a este país le apostamos, pero no vamos a meter el acelerador a fondo hasta no ver qué pasa en materia política, que hayan unas condiciones un poquito más sanas. Entonces, ¿eso qué genera? Que el acelerador no esté abajo, pues no esté a fondo. Y eso tú lo ves, por ejemplo, en inversión. O sea, hoy Colombia te crece mucho más desde el consumo, desde la demanda de las personas, no en empresas invirtiendo, trayendo activos, comprando maquinaria, comprando bodegas, haciendo inversiones en centrales hidroeléctricas, en ese tipo de elementos. Ahí no hay mayor ritmo de crecimiento, es más nosotros consumiendo y demandando. Entonces, eso lo explica el tema económico. Luego, ¿qué ocurre? Y cuando digo que el acelerador no está a fondo, es en parte por ese déficit fiscal. El déficit fiscal, ¿qué termina significando? O sea, la ecuación muy sencilla es mirar los ingresos de la nación, esos son los impuestos, uno le resta los gastos de la nación, es el presupuesto general de la nación, y uno lo divide sobre nuestro PIB. Entonces, ¿tú cómo haces para que ese déficit sea bajito? Creciendo mucho el denominador, que es el PIB, o haciendo que los ingresos crezcan más o bajándole el gasto, ¿sí? Uh-huh. Crecer mucho los ingresos, que es el ingreso de la nación, es los impuestos. Entonces tú juegas ahí con algo, es hasta cuánto más tú le puedes cargar en impuestos a las personas y a las empresas. Eso tiene un límite, ¿sí? Que eso ya, Colombia ya pasó ese límite hace años, incluso antes del gobierno actual, porque Colombia tiene la tasa de impuesto a las empresas más alta de la región, con el 35%, y también a las personas es una de las más altas de la región. Entonces, ya hace años pasó ese límite. Excelente, buen punto. El gobierno quiere seguir chuzando eso hacia arriba y ahí se está equivocando. Sí. Desde el gasto, el gobierno no quiere cortar el gasto, ¿sí? Y el PIB no lo está estimulando desde una política gubernamental. El PIB se está estimulando por nosotros, por la demanda. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay un déficit de esa proporción, los sectores que dependen de las finanzas estatales no se te aceleran, se resienten. ¿Cuáles son los sectores que dependen de las finanzas estatales? Los servicios públicos, donde tú vas a necesitar atrás energía, ¿cierto? Vas a necesitar agua, energía, todos los elementos. Ese te depende del Estado. Te depende la salud, te depende la construcción de infraestructura, ahí también hay energía porque gran cantidad de obras civiles van, por ejemplo, a hacer el parque eólico, o a hacer la granja solar, o a crear las vías de acceso para una mina, o para hacer pues una PCH o una central hidroeléctrica. Entonces, construcción de obras civiles, educación, ¿sí? Entonces, ese déficit fiscal hace que el acelerador no esté a fondo, porque en esos 4 sectores que dependen de las finanzas estatales, ahí se ve que el entorno no está bueno. Entonces, esa es como la relación de ese déficit fiscal con el ritmo económico. Nuestro ritmo económico viene creciendo bien, pero está lejos de un alto potencial. Y está lejos de un alto potencial en parte por ese déficit fiscal que no permite que sectores como salud, infraestructura, servicios públicos y educación tengan un mejor ritmo, porque ellos dependen de las finanzas estatales. Las finanzas estatales están bastante golpeadas. Excelente. Gracias, no solamente para mí, sino porque cuando yo le digo a la gente que se vea el episodio, yo le digo, veas el episodio con Alejandro, porque Alejandro explica pues cosas que literalmente hay gente que ve todos los días déficit fiscal y dice, no, sí, es que tenemos un déficit fiscal terrible, pero cuando uno entra no lo entienden a completitud.
En ese mismo espacio, tú decías que para que Colombia tenga un crecimiento económico acelerado se necesitan al menos tres elementos. Barreras de eliminar o reducir las barreras de productividad empresarial, la posibilidad de darle al fracking como una estrategia energética y las oportunidades comerciales que tenemos con nuestro vecino más viejo y más antiguo, Venezuela. Sí. ¿Cuáles consideras que son esos principales impactos de la transición energética en el tejido empresarial colombiano, teniendo estos tres elementos que te acabo de demostrar? Sí, mira, por ejemplo, cuando nosotros hablamos ahí de las barreras burocráticas, ahí hay mucho elemento de energía. ¿Por qué? Porque si para hacer un proyecto de transición energética yo tengo que pedir los permisos de los permisos de los permisos y todo el proceso pues que hay ahí, ese proyecto no te sale, ¿sí? Se te alarga en el tiempo para que salga. Entonces tú ahí tienes un problema, ¿sí? Colombia es demasiado burocratizado. O sea, hay un análisis que dice que nosotros al año invertimos como unas 514 horas en trámites, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un trámite para sacar el RUT, para poder pagar los impuestos, hay un trámite para poder sacar la Cámara de Comercio, hay un trámite luego para pagar la Seguridad Social, son trámites y trámites por todo lado y eso pues también limita los elementos de productividad. Barreras burocráticas también las tenemos en la medida de ese alto nivel impositivo, ¿sí? O sea, si por ejemplo tú le haces un mecanismo de incentivo tributario a transición energética, tú le creas elementos para que haya más inversión en transición energética. Hoy no hay estímulos en ese frente. Entonces, el primero de barreras burocráticas o barreras a la productividad, ahí hay muchos elementos donde energía de transición participa. A ver, cuando nosotros hablamos de fracking, yo creo que ese es uno de los elementos más polémicos y nosotros tocamos eso porque, a ver, Colombia tiene ese déficit fiscal entre el 7 y el 8% que va a cerrar este año. Entonces, en esa ecuación que te explicaba es, ingresos no hay mayor margen para crecerlo desde el punto de vista de crear más impuestos, gastos el gobierno no lo quiere bajar. Entonces, la única manera de tú bajar ese déficit fiscal es crece rápidamente el PIB. Entonces, ¿nosotros qué nos ha ocurrido? O sea, Colombia, claro que sí, tiene que apostarle. De hecho, el gobierno lo presentó en su Plan Nacional de Desarrollo, que es de los planes nacionales de desarrollo que a mí más me han gustado, el que presentó todo el Departamento Nacional de Planeación en este gobierno. Es un Plan Nacional de Desarrollo exageradamente bien estructurado. Ahí estuvo Jorge Iván González, estuvo incluso César Ferrari. Y en ese Plan Nacional de Desarrollo se le apuntaban a unos elementos claves de recomponer los sectores en Colombia, porque Colombia tiene un problema económico, es que depende mucho del comercio y no depende, pues tiene una baja participación en la industria, en la agroindustria, ha crecido un poquito en los servicios. Entonces, los sectores que generan alto valor agregado no tiene alta participación, o sea, tenemos más participación en los sectores que terminan siendo más una negociación desde el precio. Entonces eso lo trataba de resolver el Plan Nacional de Desarrollo. Pero para tú hacer todo ese cambio, te van a pasar muchos años. Y entonces, mientras tanto, ¿de qué crecemos? Entonces, como estamos en un déficit fiscal alto, la recomendación nuestra es, venga, retomemos fracking, ¿sí? Si uno es sensato, uno va a entender, pues, quien se siente allá en Hacienda o quien se siente, pues, en la presidencia del país, es cómo hago para crecer mejor a este país para bajar déficit fiscal. Y eso tiene que ser en las riquezas que ya tiene el país de una manera más rápida, más tangible. Y el país tiene una riqueza petrolera importante. Entonces ahí es donde fracking debe entrar a jugar un papel. Obviamente no podemos hacer fracking de manera desordenada, ni fracking pues por todo lado por los impactos ambientales que generan. Incluso irías en contravía de la misma transición energética si tú te desordenas en ese frente. Pero hay unos pilotos que se estaban iniciando y se estaban analizando, y para nosotros nuestra recomendación estaba ahí. Y el último elemento, que es Venezuela, a ver, yo creo que energía y transición, el futuro es prominente, ¿sí? Y es prominente ¿en qué sentido? O sea, nosotros estamos tal vez en los últimos 20 años haciendo el salto cuántico de la historia de la humanidad, ¿sí? O sea, la aceleración que hemos tenido, eso es impresionante, eso nunca se había dado
desde la era neolítica, cuando se crearon las primeras herramientas para que las personas que estaban en el agro pudieran cazar de una mejor manera y llevar pues, los alimentos a las tribus, y eso fue una disrupción en ese momento. Luego imaginémonos cuando se dio la rueda, pero las aceleraciones en crecimiento no se daban, pues tanto era que casi que el 80% de las personas vivían en situación de pobreza, porque solamente la riqueza estaba en los reyes, los burgueses, Clero. los nobles, exacto. En cambio, en la actualidad es rara la pobreza. ¿En qué sentido yo digo que es rara la pobreza? Es que, imaginen, la pobreza en la antigüedad era el 80%. En Colombia, nuestra situación de pobreza, que es triste, es del 30%. O sea que antes se ha dado un cambio importante, y eso tiene que ver con la aceleración que hemos tenido, sobre todo en los últimos 20 años. ¿Qué ocurre entonces? Si nosotros estamos en ese proceso de aceleración, y fuera de eso con Industria 4.0, el activo que más te demanda Industria 4.0 es energía eléctrica, ¿sí? Uh-huh. Entonces nosotros tenemos que ser unos abastecedores de energía eléctrica para el mundo. ¿Cuál es el reto? Es que uno, ¿cómo lleva energía eléctrica? Pues por líneas de transmisión, pues tiene que ser aquí cercano. Entonces imaginémonos un entorno donde Venezuela vuelva a la democracia, ¿sí? Se vuelvan a crear negocios, exacto. Ese es un if muy grande. Sí, pero bueno. Sí, total. Nosotros decimos, hombre, Colombia se acelera de manera rápida si Venezuela entra en democracia. ¿Por qué? Porque eso inmediatamente te genera negocios por lo menos de $2.000 millones para Colombia. En 3 años te genera $7.000 millones. Imaginémonos luego en un mediano plazo empresas apostándole a ubicarse en Venezuela, porque Venezuela es también súper estratégico en su ubicación geográfica, tiene unas costas inmensas. Entonces empresas apostándose a ubicar en Venezuela, ¿qué van a buscar? Desarrollo de energía, ¿sí? O desarrollo de industria, pero como la industria se acabó en el país, las fuentes de abastecimiento de energía son bastante escasas, vas a necesitar transmisión. Entonces Colombia tiene una gran oportunidad generando aquí más energía y vendiéndoselo al vecino. Entonces la vertical de energía está por todos lados, y en ese análisis que hicimos y que nos reseñaron pues en Valora y en algunos medios, yo creo que ahí hay un impacto gigante que se puede dar en este sector. Justamente acabas de mencionar que si Venezuela vuelve a la democracia y si pasan una cantidad de cosas pues consecuentes en cadena, Colombia se convierte no solamente en un aliado del país con mayores reservas de petróleo, sino que es un aliado histórico que yo cuando recién empezamos a cortar relaciones y todo este tema en el gobierno Duque, yo me puse a hacer un análisis energético de cuál ha sido nuestra historia, y es, nosotros hemos sido panas toda la vida, solo que ahorita el uno se peleó con el otro, pero hemos sido muy parejos. Y la siguiente pregunta que me surge es, yo creo que es sectorial, no es que intente adivinar el futuro, pero sí proyecta unos escenarios, ¿cierto? En sus informes, en sus membresías y todo lo demás. Si alguna empresa nos está escuchando, vaya a www.sectorial.co y hágase miembro para que le hagan ahí el estudio. Pero, ¿cómo pueden las empresas anticipar riesgos? Yo creo que esa es una gran pregunta. Las energías renovables llegaron para quedarse. Ya no es un tema de que es cara, es que es barata, es que no, es que es nuestra realidad. Entonces, ¿cómo las empresas anticipan riesgos con sectorial? Sí, a ver, mira, nosotros lo que hacemos en sectorial, es una de las verticales que más trabajamos, es entender para dónde va el planeta, ¿sí? En cada uno de sus sectores. Uno estar en un país como Colombia tiene unos retos, pero también tiene unas ventajas gigantes. ¿Cuáles son las ventajas gigantes? Nosotros en Colombia normalmente somos copycats. Copycats es que replicamos modelos que están funcionando bien en economías desarrolladas y los tropicalizamos a la nuestra. Entonces lo que nosotros hacemos en sectorial, cuando empezamos a pensar en futuro de sectores, empezamos a analizar las macro y micro tendencias globales que están haciendo transformación en sectores, y ahí las aterrizamos en nuestros informes y en nuestros reportes. Empezamos a decir, mire, esta vertical puede aplicar acá en Colombia por estas razones. Entonces ahí buscamos hacer como esa anticipación. Por eso insistimos mucho en hojas de ruta empresariales.
ahí hay cosas buenas, ahí hay cosas malas y eso es lo que permite anticipar los riesgos. ¿Qué también permite anticipar los riesgos? Tú necesitas poner en la empresa como a dos tipos de talentos. Un talento con buena interpretación de datos, con buena capacidad técnica analítica de datos, y un talento que tenga buena capacidad, mejor dicho, un talento que tenga canas, ¿sí? Un talento que tenga experiencia, que ya haya pasado por crisis, que haya pasado por bonanzas. Porque cuando tú mezclas los dos elementos, las decisiones son mucho más coherentes. Hay veces se critica como a la persona de experiencia porque dice que trabaja por intuición. Claro, es que la intuición es producto de la experiencia. Entonces, si tú mezclas esos dos elementos, una buena analítica de datos y personas con experiencia, las decisiones se toman muchísimo mejor y eso permite anticipar los riesgos y aprovechar las oportunidades. Y ya cuando uno lo aterriza en energías renovables, sin duda, o sea, llegaron para quedarse y yo siento que en este momento hay como un reto gigante porque hay mucho movimiento como diciendo que hay mucho greenwashing en el sector, pues en lo que ocurre, que el greenwashing es como que se habla mucho de energía, pero eso no es verdad como los impactos que genera, y pues lo ves con movimientos como el del presidente Trump o como el del presidente Javier Milei, pero es que detrás de ahí hay un tema mucho más de fondo y es la riqueza petrolera que les puede generar si dejan de acelerar la transición energética. Yo creo que Colombia lo que debe hacer es trabajar en las dos, o sea, yo llego y reactivo petróleo y todos los réditos que me da petróleo lo voy metiendo a renovables, ¿sí? Que de hecho eso también, y a nosotros nos duele un poquito en sectorial, esa visión estaba en el Plan Nacional de Desarrollo, era producto incluso del presidente Petro, pero digamos que terminó diciendo como nada, cero petróleo, en vez de decir listo, duro con el petróleo y todos los réditos del petróleo metámoslo a energía, y si hubiera hecho una cosa bastante interesante en nuestro país. Y el elemento por el cual las renovables se van a quedar es porque ya está instaurándose en la cultura de la humanidad. ¿Sí? La cultura de la humanidad ya te exige que haya producción limpia. Ya hay una cantidad de empresas que están empezando a mostrar en productos de consumo masivo cuál es su huella ambiental. Entonces, si yo genero más huella ambiental que otro producto y relativamente tiene el mismo precio, el consumidor se va a inclinar porque tiene menos impacto de huella ambiental. Entonces eso te obliga a trabajar en los elementos de renovables. Va a pasar algo muy similar como pasa, por ejemplo, en cosmética con el sello Free Animal Cruelty, que es que el producto cosmético no es testeado en animales. Ya todas las personas analizan eso por la protección y la conciencia de la vida de los animales. En el tema de energía, de contaminación, va a pasar lo mismo. Cada vez vamos a estar pendientes de venir, este producto fue fabricado a punta de alta contaminación o de menor nivel de contaminación. Y si es menor nivel de contaminación, yo voy a tener más incentivo para adquirir ese producto. Está pasando, por ejemplo, con los bancos. Los bancos, ya hay bancos que están restringiendo sus préstamos a compañías de energías fósiles, ¿cierto? Entonces eso, así tú seas un greenwasher, no creas en el cambio climático o no creas pues en el impacto de energías renovables, el mercado te va a llevar allá, ¿sí? Entonces pues ya cualquiera verá si mantiene pues su visión, pero el mercado sí o sí va a hacer que renovables se mantenga. Y eso que acabas de decir, eso último que acabas de decir, recientemente pues también he mirado el tema de la comunicación y hay gente que como comunicando la transición energética, hay quizás tres elementos. Una donde habla de un negacionismo, ¿no? El mundo se calienta y se enfría constantemente, entonces eso el cambio climático es total negación. Luego llega otros y dicen como, no, la transición energética sí se debe hacer, pero con un mensaje retardatario, como, pero eso todavía no, eso todavía por ahí en el 2100 y tranquilos y todo, y como el mensaje, como llamémoslo de alguna manera, o más joven o con más tendencia ahora es, no, la transición energética tiene que hacerse ya y tal cual y demás, y le agrego uno ahora que acaba de ocurrir y es, la transición energética tiene que hacerse
radicalmente hoy, ¿cierto? Entonces yo diría que son como esos 4 espectros de la transición energética y cada medio de comunicación lo ve tal cual como tendencia de comunicación. Pero ahora en una tendencia de competitividad, hablemos de, voy a dar aquí el paso a la siguiente pregunta. No sé si ya se está viendo, creo que sí, ya. Entonces, una tendencia es bajémosle, o sea, trabajemos en el petróleo y vamos bajándole hasta que esto se estabilice. Ese es uno. 2 es no le apostemos más al carbón, porque el carbón ya no da más y todo el cuento. En términos de tendencias globales que tú desde sectorial hayas visto, ¿cuál sería una tendencia que tú digas, el sector energético se debe mantener competitivo siguiendo esta tendencia? Sí. Mira, hay varias cosas en las que tú mencionas. Entonces, que yo siento que Colombia debe tener cuidado en varios elementos. Sí, o sea, Colombia no puede llegar y radicalizarse de un momento a otro. Es a partir de ahora todo es de transición energética porque, o sea, te quedas sin economía. Sí, incluso hasta el elemento de carbón que tiene pues un impacto importante. Imagínate, por ejemplo, si Cerrejón deja de generar carbón, ¿qué pasa con todo el Cesar? ¿Sí? ¿Qué pasa con todas las comunidades o la economía que se genera a partir de que allá exista esa mina? Entonces, ¿cómo tú haces el proceso social de tránsito de trabajos que se están generando a partir de eso? Entonces hay un tema, o sea, tú tienes que poner en la ecuación el tema social, el tema ambiental, el tema económico. Entonces yo siento que Colombia lo que tiene que hacer es un poquito como duro en fósiles porque eso genera riqueza y esa riqueza que se va generando inmediatamente lléveselo a renovables, o sea, casi que sea como una obligatoriedad, o sea, por nivel de explotación en fósiles, tantos proyectos en renovables, hasta el nivel que llega a renovables y te genera tal volumen de energía que tú puedes ir incluso desacelerando el elemento fósil. Ese debería ser como el nivel de apuesta. Ahora en tendencias, por ejemplo, en energía, mira, yo pues veo varias que nosotros nos tenemos que meter, ¿cierto? Y que no digo, nos quedamos como cortos en el tema. Hidrógeno como combustible, y eso necesita fósil, ¿sí? O sea, tú necesitas una energía fósil que la transformas y luego la pones en una energía súper limpia como es hidrógeno. Hay incluso tendencias que muestran que la capacidad de hidrógeno en cuanto a elementos, por ejemplo, de transporte, tiene muchísimo más impacto que lo que pasa pues, en un vehículo eléctrico, por ejemplo, sobre todo para transportar buques o para transportar carga pesada, exacto, sí. Vehículo eléctrico probablemente se te queda corto ahí. Entonces, o sea, nosotros con la riqueza fósil que tenemos, con un actor como Ecopetrol, pues el frente de hidrógeno debería ser un norte ahí clave. Hay un segundo elemento que yo en me quedo corto, pero yo lo veo como tendencia global, que es toda la parte maremotriz, ¿sí? O sea, cómo empezar a generar energía a través del poder y la fuerza que tienen las olas del mar, ¿sí? Yo me quedo corto es poder entender si Colombia sí hay algunos lugares donde eso se pueda generar, se pueda desarrollar, pero tú cuando le metes solar, le metes eólico, le metes biomasa, que Colombia sí tiene un buen nivel de biomasa por la riqueza que tenemos en los ingenios, y luego le metes un elemento de maremotriz, hidrógeno, pues estás creando un espectro energético tan rico y tan poderoso. Y con ese espectro tan poderoso, Colombia, si quiere dar saltos en productividad, nosotros deberíamos apostarle a sectores que tengan altos niveles de productividad. Entonces uno dice, pues los altos niveles de productividad es tecnología. Entonces, bueno, aquí cuál va a ser la inteligencia artificial que vamos a desarrollar o la computación cuántica que vamos a desarrollar. Probablemente no. Y eso lo seguirán haciendo los países desarrollados. Los países desarrollados lo que necesitan es energía o centros de datos. Entonces, pensemos, por ejemplo, una apuesta de plan de desarrollo de Colombia debería ser una apuesta por creación de centros de datos, ¿sí? Entonces, tú en centros de datos, claro, necesitas unas capacidades tecnológicas, pero no es loco generarlo, tú lo puedes generar. Lo que más necesitas para alimentar centros de datos es energía. Entonces, Colombia tiene capacidad de energía
de agua, si la tiene de las olas, de eólica, de petróleo, de un montón de espectros. Entonces, llévalo y canalízalo a los centros de datos y vende almacenamiento a centros de datos a nivel global. O sea, hoy las subastas o la búsqueda de las Big Tech por centros de datos, eso está abundando. Entonces, Colombia ahí tiene una oportunidad gigante. Para mí eso sería, pues, y lo que vemos en sectorial, hay una hoja de ruta de transformación bastante fuerte. No, y que hace poco estuve viendo que Microsoft, bueno, las Big Tech, por decirlo de alguna manera, le están apostando a la nuclear para poder soportar la obligación de energía que requiere una central nuclear, pero que requiere un centro de datos, porque básicamente eso no se puede apagar, ¿cierto? Eso tiene que estar ahí al tanto. Exacto. Y tú conectas o tú comentas todo lo que Colombia puede ser competitiva en el sector energético, ¿cierto? Conectando. Pero una cosa es ser competitivo y otros son los retos estructurales que tenemos en Colombia. Voy a descabezar dos. Uno, el político, y el otro, el burocrático, que ya dijimos que pues nos gastamos cualquier cantidad de horas para renovar las cosas que tenemos. Pero los flujos económicos y energéticos están intrínsecamente relacionados en muchos puntos, ¿cierto? Entender cómo cambian y cómo se modifican esos flujos energoeconómicos, llamémoslo así, pues nos predicen muchas cosas, pero un reto estructural que tú veas, puse como cuáles son los retos estructurales, pero trato de sintetizarlo en uno, porque si no, pues aquí hacemos la lista del niño Dios. Sí. Mira, hay unos retos que ocurren y es que nosotros estamos teniendo fuga de talento altamente capacitado, ¿sí? Eso es triste, pues porque las personas súper brillantes se van del país y le dejan su brillantez no sé, a una multinacional afuera y tienen pues una vida muy bacana y muy linda y muy chévere. Pues sí, pues yo en algunos espacios como discusión con algunos amigos que se han ido, pues yo les digo, pues sí, muy bacano tu vida y todo el cuento y todo lo que te estás ganando, pero entonces al país ¿qué le vas a dar, cierto? Entonces, para mí ese es súper importante, o sea, un talento súper bien formado, unas capacidades técnicas súper bien formadas. ¿Cómo hacemos para que se quede en el país? ¿Sí? Para que no se vaya. Porque, ¿qué ocurre? Cuando el talento altamente formado se va, entonces queda un talento que ve las soluciones de la misma manera, ¿sí? Entonces deja de pensar en otros caminos de crecimiento, de disrupción, de transformación, incluso si uno lo pudiera decir como de codicia en la buena manera, entonces, o sea, como en pensar en grande, ¿sí? Ese para mí es un reto gigante. Hay otro reto, y yo lo siento también un poquito como en la mentalidad empresarial. ¿La mentalidad empresarial en qué sentido? En que nosotros somos un país enano empresarialmente, o sea, los corporativos son muy poquitos, entonces dependemos de esos grandes corporativos para que se den unos mayores niveles de saltos. Y entonces, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para que los capitales se fijen en empresas de menores tamaños y las ayuden a impulsar? Si hay más talento altamente capacitado en el país, pues los capitales probablemente le van a apuntar a ese frente. Entonces tiene que ver también un poquito con eso. Siento también un tercer elemento es el tipo de apuestas empresariales, o sea, seguimos haciendo las mismas apuestas empresariales que llevamos haciendo toda la vida, o sea, y esto es pues solamente con el respeto a todos los empresarios, sí. Pero si nosotros seguimos haciendo comercio, si nosotros seguimos haciendo commodities, no van a haber saltos, ¿sí? O sea, yo dije al principio, tenemos que acelerar petróleo, claro, porque esa es una riqueza intangible, ¿sí? Es como lo que coloquialmente se dice, es un mango bajito, o sea, tú rápidamente puedes hacer petróleo, pero si tú quieres hacer grandes saltos productivos en el país, tienes que hacer más industria, tienes que hacer más agroindustria, tienes que hacer más servicios calificados, tienes que hacer más tecnología. Y nuestras apuestas sectoriales
no están ahí. Ese es un tercer elemento. Meto un cuarto, con tasas de interés altas, invertir es muy complejo, invertir en empresas es muy complejo a través de apalancamiento. Porque mira que hoy las tasas de interés son del 9,25%, pues la tasa de intervención. La tasa de intervención se lleva a los bancos comerciales, es decir, que el banco comercial presta por encima de ese 9,25. Entonces las tasas reales en el país son tasas pues que reciben las empresas, son tasas anuales del 15, del 18%, eso es muy, muy alto. O sea, un proyecto que de esas tasas de retorno, entonces nosotros acabamos de sacar un reporte que miramos los márgenes EBITDA de los sectores y la media de márgenes EBITDA en Colombia es el 11%. Eso es muy chiquito. Entonces, ahí... Que yo vi que el de energía era 33%, una cosa sí, así. energía es de los que, desde la generación es súper, es bastante bueno. Entonces, está ese punto también, el frente como la tasa de interés. Entonces, yo resumiría como unos cuatro. ¿Cómo hacemos para evitar la fuga de talento? ¿Cómo hacemos para abrir las apuestas en sectores con alto nivel de productividad? ¿Cómo hacemos para que los capitales busquen empresas de menor tamaño y un mejor entorno en cuanto a la tasa de interés? Eso dejando de lado lo que dijiste, dejando de lado pues el tema político, las barreras burocráticas, que pues ahí hay otro cuento largo. Sí, porque es que si nos metemos en esas dos, básicamente vamos a repetir lo que muchos podcasts de energía dicen. O sea, ya es como un tema de eso. Pero listo, nos dices apuestas empresariales, tasas de interés, fuga de talento, capitales que busquen menor tamaño de empresas. Con lo que tenemos hoy, con lo que, o sea, no en el supuesto de, sino hoy, Colombia, ¿qué estrategia de competitividad puede ser más efectiva para acelerar, o sea, para que la gente se quede? ¿Cómo hacemos eso? Sí, ahí, pues, ahí necesitas un cambio del entorno en el frente, pues, o sea, un cambio desde la narrativa en la parte política. Sí, ese es el primero. Ok. Si tú le das un cambio a la narrativa política, vas a hacer que las personas, las empresas, piensen mucho más en una permanencia desde largo plazo. Okay. Un segundo elemento es que tú le flexibilices todas esas barreras que hablamos al principio. Si tú logras flexibilizarle barreras a las empresas, y algunas personas ven esto como si el empresario fuera como un actor mercantil que busca enriquecerse. O sea, hay que diferenciar muy bien al empresario del negociante, ¿sí? El empresario es el que piensa en cómo resolver una necesidad a través de una organización, y al final de haber resuelto esa necesidad le dieron un premio que es el dinero, ¿sí? El negociante es el que está viendo plata por todo lado. Entonces uno no le debe apostar a los negociantes, uno le debe apostar a los empresarios. Entonces, para uno crearle un mejor entorno a los empresarios es flexibilícele impuestos, flexibilícele cargas laborales, y verá cómo se le empieza, pero oblíguelo. O sea, no es que le va a quitar el impuesto porque sí, o le va a quitar la carga laboral porque sí, no. Yo le quito tanto nivel de impuesto si usted me invierte en estos sectores. O sea, si usted me muestra una apuesta en este sector, yo le quito este nivel de contribución laboral si usted me contrata tantas personas dirigidas a este tipo de segmentos. Entonces tú ahí lo empiezas a obligar para que se vaya a un camino de alta productividad. Entonces, si tú logras como desde el mensaje político, que al final es el que te da el entorno, y de unos mecanismos de estímulo, pero no un estímulo porque sí, porque hay veces se dicen como, sí, bajemos la tasa de impuesto, bajemos la tasa de interés o bajemos los niveles de cargas laborales. No, sí, bajémoselo a los que le estén invirtiendo a una apuesta productiva. Al que no está haciendo una apuesta productiva, ¿para qué la vas a bajar? Ahí podrían haber caminos. Y bueno, vamos cerrando con esta última pregunta, Alejandro. Si proyectamos al 2030, que está aquí a 4 años y 2 meses, básicamente, ¿qué transformaciones económicas y energéticas van a marcar la diferencia en Colombia y en la región? Insisto, hice la pregunta de ese talado, de ese tamaño, pero una transformación económica y una transformación energética que tú digas, así nos vamos a ver en 4 años. Sí, la mayor transformación desde el punto de vista económico tiene que ver con lo social. Y es que de aquí a ese tiempo vas a ver ya el retiro de los baby boomers de las organizaciones, ya están jubilados,
están X en el proceso como de transición, millennials los nuevos líderes de las organizaciones y centennials siendo como la base productiva. Eso ya te generó un cambio gigante en las estrategias de marketing, en las estrategias de visualización, en las estrategias de direccionamiento de las organizaciones. Cuando tú tienes en la base a centennials y tienes a millennials en dirección, ellos, millennials no todos, pero la gran mayoría son nativos digitales o tienen adopción digital sin problema. ¿Eso qué implica? Es que muchas de las estrategias van a estar encaminadas en lo digital, en lo tecnológico, y al estar encaminados de esa manera, pues va a haber una alta demanda en energía, ¿cierto? Entonces ahí va a haber como ese frente desde lo económico. Desde la parte de energía, hombre, yo no veo que vaya a ser como el diferencial, sino que yo creo que sí va a haber un resurgimiento de fracking. Sí, pues en varios de los países, creo que en Colombia va a ocurrir. Ojalá ese surgimiento y ese desarrollo tenga luego como impacto trabajos en hidrógeno. O sea, para nosotros el cuento de hidrógeno es un futuro bastante promisorio. Y en medio de eso, yo retomaría un poquito lo que te mencionaba en algún momento, es que Colombia, con una matriz energética tan abundante en diversas fuentes, debería ser una apuesta tecnológica desde los data centers para proveerle datos al mundo, y que toda esa energía lo que haga es apalancar ese gran volumen de centros de datos que se podrían crear. No, buenísimo. O sea, yo creo que va a sonar, una amiga que ve los episodios me dice como, usted le dice lo mismo a todos los que invita, pero realmente uno sale con muchas buenas ideas de estas conversaciones, y claramente yo me veo los episodios en vivo porque soy yo el que los hace. Pero Alejandro, para una persona que diga, no, pero es que va a salir un episodio de 57 minutos, yo ¿para qué me voy a ver eso? Entonces, en 40 segundos, Alejandro, ¿por qué una persona debería ver el episodio número 15 de La Cosa Energética? Debería ver este episodio porque aquí vamos a hablar de la transformación que vamos a tener como sociedad en los próximos años, y esa transformación como sociedad que implica en los desarrollos de energía, en los desarrollos de sectores. Entonces, si uno quiere saber para dónde se le va a mover su empresa, cómo se va a mover su vida, incluso aquí están las principales pautas y pistas de ese norte. Mejor dicho, creo que muy puntual, muy concreto. Alejandro, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por responder estas preguntas que a veces algunos invitados no les gusta mojarse y no les gusta decir, no, yo apoyo este tema, yo apoyo este otro tema. Entonces, genial. Para todas, para todos, este fue el episodio número 15 de La Cosa Energética. Nos vemos el martes y espero que tengan una muy buena semana. Chao, chao. Chao, Andrés, con todo gusto. Mil gracias.